En cada cosa que Dios nos entrega, Dios nos da una caja de herramientas según el trabajo que Él quiere que tú le hagas. Otra de las cosas es que cada don se usa para edificación de la iglesia. Tú no puedes tomar orgullo, es una gracia que Dios te dio. Pablo decía, yo prefiero que mejor profeticen a que hablen lengua, porque si se habla en lengua tiene que haber un intérprete. Quiere decir que el don de lenguas y el don de interpretar van como de la mano. Amén. Porque los dones van todos de la mano y todos van como en una misma función. Una persona que no es cristiana puede tener un talento. Ahora, cuando tú naces de nuevo, ahí Dios te entrega un don, que son dos cosas diferentes. El don es por gracia y te lo entrega Dios a conforme tu capacidad. No permite que ese don se duerme, porque tú fuiste a la iglesia no solamente a sentarte ahí, a mirar, a observar que todo está mal, nada está bien, todo te hiede, nada te huele. Bienvenidos a su programa Enfocados para Edificar. Toque de queda con este programa en las redes sociales, que gracias a ustedes estamos creciendo orgánicamente. Así que solo te pedimos que te suscribas, le des like, comente, pero sobre todo envía este contenido a todos los grupos. Y como siempre digo, para mí es un honor, un placer y un privilegio de yo poder llegar hacia ustedes con una palabra fresca, con una palabra de bendición enviada desde el cielo para sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Joan Peralta, ministro de la casa de la Iglesia Bíblica Nación Santa Norte, ubicada en la Avenida de los Restauradores, justo al frente del tanque de agua azul. Al igual que los ministros, estamos ahí con los brazos abiertos para bendecirlos. Ahora para mí es un privilegio presentar al hombre contenido, al hombre picante del podcast, el evangelista Natanael Germán. Paz y gracia, mis hermanos. Es un honor tenerlo a ustedes una vez más aquí con nosotros. Para nosotros es más que bendición. Así que mantente conectado, porque tenemos palabra de Dios para ti. Amén, amén. Ahora otro ministro de la casa con un temple un poco más bajo perfil, pero cuando suelta una palabra, tú supiste, ¿verdad? El evangelista Joel Núñez. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyarnos. Así que prepárate. Empezó tu programa Enfocado para Edificar. Tú oíste, eso es una palabrita, no como este. Es una palabra templada. Tú ahora hay que ponerse serio. Ahora con ustedes, el pastor de nuestra iglesia, Leonidas Pejero. Aleluya. Que el Señor nos bendiga a vosotros, caros hermanos, comprados por precio de sangre. En este día queremos tratar un tema. En la semana pasada estuvimos tratando del llamado. ¿Cuál es el llamado? Pero el llamado no viene vacío. Ay. El llamado viene cargado de dones y de talentos. Pues el tema de hoy. Vamos a hablar de eso. Dones y talento Dones es el tema de hoy. Así que nuestro amado pastor va a dar una introducción y va a dar su punto de vista sobre ese tema. Lo voy a usted, le voy a tirar esa bola a usted para usted. Usted lo va a hacer primero. Bate esa bola ahí. Mira, cuando la Biblia habla de dones, y ante todo déjame leer un texto bíblico. Está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Oye lo que dice. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Oye, el texto mismo nos va trayendo una revelación. Y oye lo siguiente. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural que Dios concede por su gracia a cada creyente, por medio del cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo de Cristo. Pero ¿qué resulta? Un don espiritual no se gana, es una gracia. Pendiente a esto. ¿Oíste? Digo esto porque hay personas, mira, hay algo que yo creo, y voy a empezar de atrás hacia adelante. Hay algo que yo creo. Yo sí creo en la multiplicación de dones. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en la parábola de los talentos, que dice que a uno le dieron 2, a otro le dieron 5 y a otro le dieron 1. Y dice al final que al que le dieron 5 ganó 5 más. Exactamente. Y al que no hizo nada, le dijo, ahora dénselo al que tiene 10.
porque al que más tiene, más se le dará. Esto tiene que ver con un sentido administrativo. Dios, según la capacidad que nos da, en su gracia, en su misericordia, pastor, pero ¿cómo es esto? Bueno, es de la siguiente manera. Hay personas que desean un don específico, pero tú todavía no has trabajado el que Dios te dio. Así es. Entonces tú le estarías diciendo, como dijo el que le dieron un solo talento. Sabía que tú eras un hombre duro. Y yo tuve miedo y lo escondí. Entonces le dijo, pero tú pudiste dárselo a los cambistas para que lo multiplicaran y te lo entregaran con intereses. Mira, en cada cosa que Dios nos entrega, acabamos en el podcast pasado de decir que Dios nos da una caja de herramientas según el trabajo que Él quiere que tú le hagas. Así es. Otra de las cosas es que cada don se usa para edificación de la iglesia. Los dones son específicamente para los cristianos, para los hijos de Dios, y son específicamente para trabajarlo, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué resulta? Tú no puedes, en cuanto a orgullo, tú no puedes tomar orgullo. Es una gracia que Dios te dio. Así es. ¿Qué indica eso? Que en lo que Dios te ha establecido a ti para edificar su cuerpo, tú tienes que hacerlo con toda humildad, sabiendo y reconociéndote que tú no eres merecedor de ese don. Así. Tú no eres merecedor. Entonces, eso va a provocar que tú, en un sentido humilde, edificaste el cuerpo de Cristo, la iglesia se fue abajo, la gloria, porque oye lo que dice aquí. En el versículo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al don que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué indica eso? Aún la iglesia se está yendo abajo por el don que Dios ha puesto en ti, que tú lo estás ministrando a la iglesia. Así es. Tú no debes enorgullecerte con esto. Es más, tú debes de andar con la cabeza abajo, porque la gloria es de Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Oíste, con nadie. Bobo. Nadie Dios comparte. Bobo, que Dios, lo que Dios te da es de Él y es para su gloria. Natanael, ¿qué tú opinas de eso? Hablando sobre el tema de los dones y los talentos, ¿Y por qué tú te ríes? yo me río porque hay mucha confusión en el tema de los dones y los talentos. Es verdad, sí, es cierto. Siempre ha sido un tema donde la iglesia no ha estado clara en eso, donde mucha gente no está clara en eso, porque a la gente solamente se le enseñaba a hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo. Ay, está fuerte Es esa. el único don que la gente le interesa. La gente no le interesa a los otros dones, solamente el don de lenguas, porque se supone que el que habla lengua es porque es espiritual. Y a ellos les interesa eso. Que Por la eso- gente vea que son y espirituales. que la gente vea que ellos son espirituales. Y por eso hacen hasta lenguas mecánicas. Por eso me río, porque es un tema de mucha confusión. Y quiero ser claro para que las personas puedan entender lo que uno aquí va a expresar en el tema de los dones. Los dones, así como enseña la palabra, son para edificar la iglesia. Para edificar la iglesia. Que el don que se use, que no sea de edificación para la iglesia, quiere decir que ese don no es el don de lo que Dios da. Tú tienes otro don de lo que andan por ahí. Pero el don es para edificar la iglesia. Ahora, en Corintios, primera de Corintios 12, se dividen los dones. Yo veo como una división de los dones. Porque los 9 dones tienen como un propósito. Y yo hice una subdivisión de los 9 dones. Oye, como que ¿En qué sentido yo hice esa subdivisión? Tú estás haciendo exégesis de Sí, todo. sí. De que los dones tienen una subdivisión. Y yo estudiando ese versículo me di cuenta de lo siguiente. De que en los 9 dones yo los subdividí en 3 frases. En que los 9 dones se basa en comunicación, revelación y poder. Y son 9 dones y cada uno yo lo dividí en 3. En el don, vamos a poner en la comunicación que Dios usa para edificar la iglesia, ahí entra el don de profecía, ahí entra el don de lenguas y ahí entra el don
de interpretación de lenguas. Amén. Yo subdivido esos 3 dones en el don de comunicación que Dios usa. Ahora, existe el don de poder. Existe el movimiento o ¿cómo lo explico? O como la expresión de poder de Dios a través de los dones. ¿Y en cuáles son esa expresión a través del poder? Es que está el don de fe, el don de hacer milagros y el don de sanidad. Esos son como los dones que se usa para manifestar el poder de Dios. Esos 3. Ahora existe la forma para Dios edificar la iglesia a través de la revelación. Y a través de la revelación, la forma que Dios usa para edificar la iglesia, está el don del discernimiento de espíritu. Está el don de sabiduría y está el don de ciencias. Fíjese cómo los dones, cada uno hacen como equipo. Todos son equipo, pero como que cada uno va en común con el otro. Porque fíjese que Pablo decía, yo prefiero que mejor profeticen a que hablen lengua. Porque si se habla en lengua, tiene que haber un intérprete. Quiere decir que el don de lenguas y el don de interpretar van como de la mano. Amén. Y fíjese que él menciona profecía, don de lenguas, intérprete. Porque los dones van todos de la mano y todos van como en una misma función. Como dije, la función de Dios comunicar. Porque los dones es como opera la unción, digo yo. Porque la gloria de Dios es cuando el mismo Dios decide hacer las cosas. Pero la unción es cuando Dios usa sus vasos a través de los dones para llevar una edificación. Cuando Dios quiere sanar a alguien, ahí va donde alguien que tiene ese don de sanidad, para poner un ejemplo, y ese don se le activa y ora. Dios es que lo está haciendo a través del don. Porque los dones son activados a través de Dios. El único que tiene la disposición de usar los dones cuando Él quiere es Dios, no soy yo. No es que yo ahora mismo puedo decirle que déjame ver lengua, porque yo quiero, no. Porque quien le da función o quien activa los dones es Dios para edificar la iglesia. Por eso, cuando yo escucho personas en los púlpitos, ya acabando, cuando yo escucho personas en los púlpitos que se ponen a decirle a la gente, hermano, vamos a profetizar aquí, vamos a hacer esto, tú el que está aquí habla en lengua, tú el que está aquí. No, hermano, las cosas no son así. Porque no es porque tú lo estás diciendo que se debe de hacer. Porque eso es una manipulación. Y hay mucha gente que cae en eso. Hermano, yo necesito 3 que profeticen. ¿Dónde están los 3 que profetizan de la iglesia? Y hay gente que levanta la mano, pastor. Dice, yo profetizo, pues vengan, profeticen ahora. No, ahí hay una mal función del don. Porque no es cuando, recuérdate que los dones son un regalo del Espíritu Santo. Pero quien activa los dones en ti, se llama el Espíritu Santo de Dios. Si tú estás en un lugar y el Espíritu Santo no quiere operar en ese momento, no vayas a pensar que es que tú estás frío, que tú estás esto, no. No quieras forzarlo. No quieras forzarlo, esa es la palabra. No quieras forzar los dones. Porque hay personas que les gustan forzar las cosas. Hay gente que dicen de que provócalo. Ajá, de que provócalo. Provócalo, espérate, no. Deja que sea el Espíritu Santo. El día que tú profetices, que creemos en esto, porque la palabra de Dios es una profecía. Si yo no creo en la profecía, no creemos en la palabra. Porque hay gente que no cree. Si no creemos en la palabra. Aunque Porque la palabra es una profecía completa. Esto, la mire, profecía más segura. esto es una profecía completa. Por eso creemos en la profecía. Si tú vas a profetizar, procura de no profetizar ni por emoción, ni por conveniencia. Procura hacerlo cuando el Espíritu Santo venga arriba de ti y haga que eso traiga cambio en la vida de la gente, edificación para la iglesia. Joel, ¿qué tú opinas de eso? Bueno, mi hermano, está excelente, excelente. Dice la Biblia en Mateo 25, el verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Pero por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Esa es la parte
de la parábola donde habla Mateo de ese texto bíblico, vemos cómo entregan 3 partes de talento. A uno le entregan 5, a uno le entregan 3. Pero hay 2 que estaban enfocados y conocían muy bien por qué le entregaron esos talentos. Ellos fueron y multiplicaron sus talentos. Así es. Y al multiplicar estos talentos, o mejor dicho, ellos usaron bien el talento y el talento fue multiplicado por aquel que le entregó el talento. Pero quiero enfatizar en aquel que escondió el talento. Hubo uno que lo escondió. Hay uno que agarró el talento y dijo lo siguiente: te conocía. Lo llamó hasta mentiroso. Le dijo: te conocía, que eres hombre duro. Tú ciega donde no sembraste. Quiere decir, hay personas que Dios le entrega el talento, que Dios le da el talento. Ellos quieren usar el talento, pero no conocen a Dios. Sí, Ay, No conocen a Dios. Porque Él dijo: yo te conocí, que eres duro. sí. Entonces no conocía a quien le dio el talento. Y una de las características que no permite que tú ejerces el talento es el miedo. Al tener miedo, escondió el talento. Una de las partes que no permite que la persona ejerce su talento es el miedo. Así que nosotros en este programa, a esta hora, venimos a decirte: tienes que soltar el miedo para que el talento que Dios te ha dado pueda multiplicarse. Y en otro punto, también quiero decir que el talento y el don no son iguales. El talento es cualquier oficio que tú puedes ejercer, que tú puedes hacer. Pero el don, Dios te lo dio, es para edificación del cuerpo de Cristo. No, y es como dice mi hermano Joel, mira, hay una pequeña línea, por así decirlo, que divide lo que es un talento y lo que es un don. Ya que con un talento tú puedes nacer, un talento tú puedes desarrollarlo, aunque los dos se practican y se desarrollan, pero un talento, una persona que no es cristiana, una persona que no conoce a Dios puede tener un talento. Ahora, cuando tú naces de nuevo, ahí Dios te entrega un don, que son 2 cosas diferentes. El don es por gracia y te lo entrega Dios a conforme tu capacidad, pero tu capacidad también viene con unas herramientas que el mismo Dios te la da. Y en el podcast anterior te decía que la única forma de tú empezar a trabajar en ese don o en ese llamado es la intimidad con Dios. Eso es lo primordial. Una persona que no tiene intimidad con Dios, que no ora, que no ayuna, esas son cosas que hacen que el llamado y el don se activen en ti. Porque un ejemplo, un don puede ser el don de profecía, como dijo Natanael, el don de ciencia, puede ser el evangelismo, puede ser la profecía, puede ser el pastorado. Esos son dones, por esos dones lo da el Espíritu Santo y tú no eliges el don. Le decía Natanael ahorita que Natanael puede querer el don de sanidad, pero ¿y si ese no fue el don que Dios te dio? Y si el don que Dios te dio fue el don de profecía. Ahora, yo sí creo, como estaba hablando el pastor fuera de cámara, en la multiplicación de dones. De eso sí estamos claros. Dios me puede dar un don y conforme a yo trabaje ese don, Dios puede añadirme ese don mediante la capacidad que yo tenga. Porque eso fue lo que le pasó a lo de los talentos. Ay, Dios mío, Dios me dio un solo talento. Oye, ¿qué voy a hacer? Lo voy a esconder para que no se... No, el otro fue astuto y dijo: si Dios me dio 5, déjame tirarlo para adelante. ¿Y qué Dios hizo? Se lo multiplicó. Un ejemplo vivo. El pastor es cantante. El pastor es cantante. Los talentos que Dios le dio al pastor de la música, el pastor lo puso en la genética de sus hijos. Los hijos del pastor son cantantes y son del grupo de adoración, del grupo de alabanza de la iglesia. Un ejemplo, otro ejemplo: yo soy músico de la iglesia. Dios ha puesto ese talento en mí.
de yo tocar un instrumento. Y mi hijo también es músico de la iglesia, también que tiene apenas 8 años de edad. O sea, es un talento que mi hijo quizás no nació con él, pero lo desarrolló. Ahora, cuando tú vienes a los pies de Cristo, Dios te entrega un don. Ese don, tú decides 2 cosas: o lo entierras o lo pones a producir. Mi madre. Alaba. Mira, lo fuerte del asunto es, por eso hay que conocer tanto a Dios, y por eso el tema de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es uno de los temas teológicos que cada cristiano debe enfocarse en él. Porque eso tiene que ver con soberanía de Dios. Dios repartió a cada cual y dice que como en un cuerpo, oye, por eso cada grupo cristiano, cada iglesia, tú vas a encontrar una diversidad de dones y talentos. Tú vas a encontrar que uno, hasta el que menos tú crees que está sentado ahí atrás, tiene un talento, tiene un don. Y él tiene que ejercerlo. Y cuando tú conoces esto de soberanía de Dios, primeramente tú saber que fue Dios que lo dio. Así es. Segundo, conocer la autoridad de Dios, saber que tú ejerciéndolo, tú estás ¿cómo le explico? Tú estás reconociendo la grandeza de Dios, estás reconociendo su autoridad y te delegó ese carisma, que es la palabra clave, el carisma para que tú ejerzas eso y saber que eso mismo a través de la gracia que da el Espíritu Santo va a ministrar a las personas conforme a la gracia a la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa multiforme? Que tú no puedes encasillar a Dios a una sola forma. Pero pastor, una pregunta que yo veo que se hace en las redes sociales. ¿Usted cree que Dios, después que da un don, lo puede quitar? Hay gente que tiene una confusión con el texto que los dones son irrevocables. Está hablando del don de la salvación. Al pueblo de Israel. El regalo de la salvación al pueblo de Israel. No tiene que ver con eso. Acuérdate el texto que leyeron ahora mismo. Que hubo uno que no lo escondió y ese talento se le dio al que tenía más. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo la idea? Está fuerte. Sí. Pero ministro, es que Dios en su soberanía, la obra de Dios nunca se va a dejar de hacer. Así es. Sí. Oye, una de las cosas que tenemos que entender los cristianos es que la obra de Dios nunca se dejará de hacer. Tú puedes esconder el talento, pero de la obra de Dios se va a dejar, no se va a dejar de hacer. No se detiene. Una parte muy importante en cuanto a la pregunta que hiciste. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don que hay en ti. Apréndelo. Préndelo. Ponlo en práctica. Muchas veces tú tienes el don, Dios te dio el don, y tú sabes que Dios te dio el don, pero tú no haces nada. ¿Qué indica Sí. que el don se muere a veces? Sí, se duerme ahí. Escúchame, tú dijiste una palabra clave ahorita. ¿Cuál fue la palabra clave que tú dijiste? ¿Cuál El fue? miedo. Bueno, exactamente, que está ahí en Mateo 25. Puede ser el mismo miedo, como estamos hablando ahí. Pero él le dijo a Timoteo: aviva ese don. Oye, si tú tienes el don de exhortar la palabra, empieza a estudiar la Biblia y salga a predicar. Y salga a hablar a las personas de Dios, la maravilla que Dios ha hecho en ti, en tu familia, en tu iglesia, que Dios está haciendo. Pero sí, hay muchas personas que tienen el don dormido. Y oye, cuando el don se duerme, tú caes como en un letargo espiritual. Ay, Así es un es. problema eso. Porque el don es como una llave que te mantiene activo. Por ejemplo, Natanael que predica, o el pastor que predica casi todos los días, 2 o 3 veces. ¿Tú sabes cuál es un talento? Es suscribirse a este canal, Wow, sí. el compartirlo, el darle like. Es un talento. Sí, porque eso es edificante. Sí. Entonces Dios te dio ese talento. Comparte este video. No permite que ese don se duerme. Porque tú fuiste a la iglesia no solamente a sentarte ahí, a mirar, a observar que todo está mal, nada está bien, todo te hiede, nada te huele. Es que Entonces, tiene el don de observar nada más al otro. pero Y de criticar. el don que Dios te ha dado, tú no estás haciendo nada con ese don. Entonces hay otro punto también.
La persona que critica el don de Natanael, pero el don de él está muerto. Ajá. Entonces, ¿qué yo hago criticando Hay el don de Natanael hay si el mucha don gente mío no así. está haciendo nada con ese don? Tú No, sabes que, tú ese no sabes- es el don de discernimiento. pero tú sabes que muchas veces cuando tú criticas a alguien es porque tú le tienes envidia. ¿Qué? Ah, pues entonces hay un don de envidia. Sí, porque oye lo que te voy a decir. Cuando bueno, sí, oye, Dame ese código, Oye. no te envidia. sí, oye, ¿por qué te lo digo? Mira, yo estoy en una iglesia, en una actividad, y me van a tener predicando. Lo hace mal, yo le hubiera hecho mejor. Tú lo que estás envidioso de que no fue a ti que te me llamaron a ministrar, de que tú no tienes el don. Cuando ven a ver, tú tienes el don de sanidad. Cuando ven a ver, tú tienes el don de milagro, pero no tienes el don de evangelismo. Y Natanael lo tiene. Entonces, como tú quieres tener ese don, Dios no te lo dio, entonces tú criticas al otro. No hagas eso. Por eso decía en el podcast pasado, no menosprecies tu llamado, no menosprecies tu ministerio. Otra cosa, a ti que andas predicando por todos lados, a ti evangelista, a ti ministro. Oye, ¿cómo te puede Natanael? Vamos, se me dice algo, porque eso, el chiquillo cuando se pone su frase. Ay, tú me- Oye, a ti yo lo que te voy a decir, no dejes que el don se te suba a la cabeza. El don es para edificación de la Pero la iglesia. gloria no es de Dios. Exacto lo que te digo, no, hay gente que quiere lucrarse en un beneficio propio. Y te digo algo, fue Dios que constituyó los dones. Fue Dios que constituyó los talentos. Vuelvo y te digo, la línea que divide, el talento es natural, el don es espiritual. Pero mucha gente se cree en la gran cosa. Quizás lo invitan a una actividad, el Espíritu Santo se mueve, pero muchas veces no le dan la gloria a Dios. Muchas veces salen de ahí un opa, con los brazos abiertos. No fuiste tú que lo hiciste, carnal. Y no solo eso, hermano, porque hay dones que hay que soltarlos. Porque hay siervos, hay una sierva ahí que no está escuchando, que tiene un don, pero no es del espíritu, varón. ¿Cómo así? Es un viejo que tiene en Estados Unidos que le dice don, que le manda su chelita, que le manda. Don Chapeo, Ese don que tú tienes, suéltalo, porque no es esos dones que estamos hablando. Don Chapeo. Porque tú tienes un don, pero no un don en el espíritu. Pues sí, hablando también un poquito más en serio, porque usted se ríe, hermano. El evangelio es gozo, es alegría. Eso no es que está serio. Así es. Pues sí, hablando sobre los dones y los talentos. Me gusta mucho en lo que leyó yo el Mateos 25. Dice que Dios dio los talentos según su capacidad. Así es. Quiere decir que los talentos van según a la capacidad que tiene cada quien. Claro. Que si una persona tiene la capacidad de dos, yo no puedo exigirle que dé más, porque él va a dar conforme a la capacidad. A mí algo, Dios tuvo que ministrarme en una ocasión y confrontarme, porque yo decía como que todo el mundo tiene que tener la capacidad obligatoriamente de dar un mensaje poderoso Y eso no es así. o de ser un gran predicador. No, hay gente que su llamado no es ser un gran predicador. Claro. Que quizás su capacidad o su talento es tocar y ellos fluyen en el tocar. Yo no puedo exigirle a esa persona que me dé un mensaje un domingo. ¿Y por qué tú no predicas un domingo? Porque no, espérate. Si esa persona, por ejemplo, allá en la iglesia, el pastor tiene un hijo que él es tremendo tocando la batería. Excelente. Y él ha dicho, déjenme tocando mi batería. No me pongan di que mucho está predicando. Déjenme y quizás el esfuerzo, tiene que predicar. No. Él está usando su talento y está haciendo de edificación para la Bueno, iglesia. así es. A través de los talentos. Ahora me voy a meter en rojo yo con algo ahora. Santo. Que tenemos mucho que no discutimos. Señor, todo. Me voy a meter en rojo ahora. ¿En qué me voy a meter en rojo? Los talentos. Vamos a soltar la Biblia. Los talentos. Yo creo. Y déjenme terminar. Los talentos. Usted no ha arrancado. Pero él no habla. Nadie le interrumpió a él. Nadie le interrumpió a Él él. mismo se está agarrando. Ya me interrumpí. Los talentos, Dios no lo da a personas en específica. Los talentos no son dados ni para cristianos ni para impíos. Eso no son que son ni para impíos. Los talentos son como sorteo lo suelta. Guácala quien coja lo que quiera. Porque si los talentos Dios lo da a personas específicas, el que tiene el talento de cantar y le canta al diablo, no podemos decir que ese que le canta al diablo fue Dios que le dio ese talento para que él le cante al diablo. Creo yo
de que ese talento, el que está usando ese talento que está ahí, yo no puedo decir y que no, porque Dios le dio el talento y él lo está usando para el diablo. No, espérate, porque Dios, que es omnisciente y conoce todas las cosas, Dios sabe que cuando te da el talento, Dios sabía antes de que ese talento tú lo ibas a usar para adorar al diablo. Ahora que los talentos son tirados, digo yo, interpretación mía, los talentos son sueltos. Cada quien va a procurar el talento que quizá le guste. Un ejemplo, a mí me gusta tocar piano, pero no fue que Dios me dio ese talento de tocar piano. Yo busqué el querer aprender a tocar piano. Yo lo busqué y lo uso para glorificar a Dios. Así mismo yo veo cómo son los talentos. Los talentos, hay personas que usan los talentos para glorificar a Dios. Hay otros que usan sus talentos para glorificar al diablo. Porque yo no puedo decir que el talento que tiene este señor que murió, homosexual, que él es homosexual, que ustedes saben, Juan Gabriel. Espérese, ¿cómo que Juan no sé? Gabriel, Juan Gabriel o Linkin Park, que es una agrupación que suena. Tú la oyes, Linkin Park, ¿verdad? ¿Eh? Tú las oyes, No, Linkin Park. yo no sé en inglés, varón. Pero Linkin Park son agrupaciones, hay agrupaciones que son satánicas, que cantan una voz, tienen una voz bonita. Aunque Ahora, yo Nata- puedo decir que ese talento fue Dios que le dio. Nata. Con su voz satánica. No, acuérdate, Espérese. acuérdate que hablamos de la soberanía de Dios. Que ellos, porque dice aquí, ministrelo también conforme a lo que Dios da. La Biblia nos habla a nosotros que todos somos administradores, todos, Claro. de lo que Dios nos ha puesto. No solamente los cristianos. Es que entonces, si tú dices eso, tú estás diciendo entonces que Satanás creó también otra parte, que Satanás no ha creado nada. No, no, Lo que no de pasa- crear, sino no. como que el que tiene el don y lo usa para Satanás, No. yo no puedo decir que ese don fue No, Dios no, que se lo no, dio a no. él. Él lo que no puede esperar recompensa de Dios, porque él te está trabajando a Satanás, Satanás es que lo va a recompensar y la Sí. recompensa va a ser el infierno. Mira, hay algo muy importante de ese punto ahí. Dice la Biblia, todo don perfecto, toda buena dádiva Y todo proviene de lo Proviene alto. de- de lo alto. de- No, perfecto. viene de Dios. Así es. Entonces, hay personas que no son cristianos, pero tú ves en un escenario que cantan bien, Tan bonito. pero a esa persona la palabra le va a llegar. Entonces, si le llegó la palabra y no se convirtió, no lo entregó ese talento a Dios, no espera recompensa de Dios, como está diciendo el pastor. Pero una pregunta, Estoy de Joel. acuerdo ¿Tú con crees que una persona que Dios le haya entregado un don y no lo utilice, está en pecado? Claro que sí. Yo creo que está en pecado. Pero, mira en cuanto Ahora, a... tiene par de. No, pero oye, en cuanto a lo Está que fuerte. decía Natanael, oye, Está fuerte. atiéndeme algo, mira. Está bien eso. No, Sí. te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. Yo que canto Sí. para la gloria de Dios, date cuenta de algo. Hay personas que quizá hablan igual que yo y no cantan igual que yo. Sí. Hay un misterio Y usted canta. a veces. Canta un ching ahí, para ver. Hay que descontarle varón. ¿Dónde vamos a hacer un podcast cantando? No, pero pues oye, yo- Un bien, podcast el pastor cantando. mira, No, ministro, te voy a decir algo. Mira, tú no sabías que según las manos, Sí. la gente te dice para lo que da. Vamos a suponer, mira, tú Aquello- tocas conga. Tú Ay. tocas conga, ¿verdad? Mira la mano como es, la de él. Yo puedo ser conguero, mira. Siempre tiene una mano ¿Me está arriba. entendiendo? Dios, según lo que él repartió en su gracia a todo el mundo, por eso nadie se le puede quejar a Dios. Nadie se le puede quejar. La gente por mal agradecido, pero Dios a todo el mundo le ha dado, a todo el mundo, Así es. en su misericordia. Eso es para que tú no te quejes, no, a fulano le dieron, a mí no me dieron. No, a todo el mundo Dios le ha dado. Si tú puedes ver, aún en el mundo hay personas que cantan muy bien. Sí. Y hay gente que son prodigiosos tocando. Sí. Yo conozco personas que casi no han estudiado música y las manos como que son Sí. fáciles para aprender. Sí, aprenden rápido. Sí, no, y la agilidad y las manos, porque tiene que haber una combinación entre mente Mano. y mecánica. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando una persona, Dios le dio esa voz a esa gente, ellos la han querido usar para otra cosa.
pero no porque Dios no le haya dado, ni le haya puesto en ellos. Por eso, cada cosa que nosotros hagamos, dice la palabra, sea de palabras o de hechos, debemos hacerlo como para el Señor, Para el Señor. y no para los hombres. ¿Dónde está la diferencia? Primeramente, en la edificación que tú vas a dar al cuerpo de Cristo. Tú lo estás usando de la manera correcta. Y cuando tú lo usas de manera correcta, va a pasar lo siguiente. Y te digo esto que estás ahí. El don que Dios te puso es lo único que te va a bendecir. Claro. Como una llave, yo siempre digo eso. Es una Es llave. una llave. Oye, cuando tú lo usas conforme a la gracia que Dios te da, oye, eso es un atractivo, es el atractivo que Dios ha puesto en ti para que la gente te busque, te llame, y muchas veces hasta te dé, te ponga, Sí, sí. porque Dios va a usar. Hay una parte que dice también que a los que usan, hay hermanos que Dios lo usa para servir, otros les gusta para repartir, ¿sí o no? Sí. Otros para administrar. Todas esas cosas, Dios es que las reparte. Así es. Y tenemos que estar bien claros en cuanto a esto, sabiendo que aunque los dones se usan para edificación de la iglesia, cuando una persona se convierte, Dios lo va a usar también en el talento que Él le ha puesto allá. Antes lo usaba para Satanás, ahora vamos a instruirlo para que lo use para la gloria de Dios. Amén, Una amén. pregunta, una Bueno, pregunta yo, en el mira, aire. dice, yo quiero leer un texto bíblico. Dale. Dice el libro de Efesios 4, capítulo 10, perdón, versículo 10 y 11. Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores. Si tú buscas la palabra constituyó, se deriva de la palabra establecer. Cuando Dios establece algo es porque Él te va a dar las herramientas, como dijimos al principio, para que lo hagas. Pero ese don viene con una autoridad. Claro. Porque fue el que constituyó. Oye, como dice, el mismo que subió a los cielos. O sea, el mismo que murió por ti. El mismo que murió por mí, el mismo que murió por la humanidad, que venció a Satanás en la cruz del Calvario, es el mismo que te dio la autoridad para que tú ejerzas ese don. Claro. Es el mismo. No te olvides que un talento puede ser la música, puede ser los estudios, puede ser el dibujar, el pintar, pero un don va más allá que un talento, porque un don lo da Dios, y cuando Dios da algo, lo da ¿Tú perfecto. sabes algo ya, Carlos? Rápido, que me llegó rápido ahora. Yo sé que está bajo la revelación. Trabajando, No, fuerte. me llegó una revelación buena. Cuidado contigo. Que un don en determinado momento puede convertirse en un talento, más un talento no puede convertirse en un don. Ay, mi madre. ¿En qué sentido lo digo? Dios Exacto, mío. exacto. ¿En qué sentido lo digo? Tú puedes tener el talento de tú predicar, pero no quiere decir que porque tú tienes el talento de tú predicar, tú puedes orar por un enfermo y que sea sano, que Dios te use en el don de sanidad. Más ahora, tú tienes el don de ciencias, y en medio de la prédica, Dios puede revelarte de que hay una persona que quizá está pasando por una situación X, y tú en medio tú conviertes la prédica en una respuesta para esa persona que esté sentado en ese lugar. Se activa el don de Se profecía. activa. Y tú no es que tú no estás predicando. Por ejemplo, tú estás predicando y el Espíritu Santo te activa el don de ciencias o el don de sabiduría. Hay un matrimonio que está batallando ahí. Hay un matrimonio que está por dividirse, que están por divorciarse. Tú estás predicando y se te activó el don. El don se conecta con el talento que tú estás dando de prédica y se hacen uno. Y cuando se hacen uno, entonces empiezas tú a ministrar la iglesia, porque ahí es que se ministra la iglesia. Cuando el don se une al talento que tú tienes. Yo he visto personas, que eso yo lo he visto. Yo vi en una ocasión a un muchacho que lo invitaron, que creo que el pastor lo conoce. Él toca la trompeta. Y él lo invitaron a una iglesia a tocar trompeta. Y él empezó a tocar trompeta, una alabanza. Él está usando un talento, porque está tocando, no está cantando, todo la alabanza. Y mientras él tocaba la alabanza, había gente llorando.
Gente siendo ministrada. Y él es lo que está tocando. Y empezó gente siendo ministrada a través del talento de él. Porque el don que él tiene se conectó con el talento. Ahora, no, el talento no se puede. El talento solo en sí no sé, porque a veces confundimos esto. Hay gente que confunde los dones con los talentos. El cantar no es un don. No, porque ese muchacho tiene un don de canto. El tocar no es un don. Talento. Fíjese, el don para terminar, en el aposento alto se convirtió, un ejemplo, el hablar idiomas es un talento, porque yo lo puedo aprender. El hablar inglés, francés, alemán, es un talento. En el Pentecostés, el don de lengua se conectó con eso. Se conectó con el talento y hablaban idiomas que tú el que estaba ahí, pero no es tú el que habla, porque habla de don de lengua. No todo el que habla inglés tiene el don de lengua. Más el don en el aposento alto se conectó. Y la gente que no hablaban en alemán, no hablaban hebreo. Como yo dije, los idiomas se pueden convertir en un talento porque yo puedo aprender inglés. Ayer en la UAS yo conozco un profesor que es ateo, que sabe como 10 idiomas. Literal, como 10 idiomas. El tipo sabe hasta mandarín. Si ese tipo es, pero el tipo no cree en Dios. Pero él tiene un talento. Por eso muchos dicen que no, porque el don se convierte en un talento. Lo está usando mal. Lo está usando mal, pero no lo está usando para gloria de Dios. Amén. Por eso quería decir eso rápido. Amén. Hermano Joel, da tu conclusión. Bueno, mi conclusión acerca de este tema. Dice 1 Corintios capítulo 12, el versículo 1. ¿Qué dice? No ignoré, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando el apóstol Pablo a los Corintios le dice eso, y me puse a indagar sobre lo que es ignorar. Ignorar es pasar algo desapercibido. Sí. Ignorar es entender que eso no me interesa. Así es. No le voy a hacer caso a eso. Que eso no tiene relevancia. Eso no tiene relevancia, eso no tiene importancia. Pero le dice a la iglesia, no ignoren los dones espirituales. Porque la iglesia La necesidad. es imposible que funcione sin los dones espirituales. Es así. Si yo no estoy de acuerdo con algo, pues yo no lo puedo descartar de la Biblia. Porque hay personas, como lo he dicho en algunos mensajes, alguna prédica, la persona cree que la Biblia es como ir a un lugar a comer. No me gustan los plátanos, voy a comer cebolla. No, es que la Biblia no es así. Usted tiene que aceptar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es. Entonces, él está diciendo ahí, no los dones. ¿Por qué? Porque los dones, Dios los usa ¿para qué? Dios usa los dones para edificar. ¿Edificar qué? La iglesia. ¿Y qué es edificar? Para que la iglesia funcione bien, la iglesia marche bien, Crezca. que los hermanos que crezca, que los hermanos estén en unión, que los hermanos estén avivados. ¿Para qué? A través del don del Espíritu Santo de Dios. Entonces no podemos ignorar los dones. No deja morir tu don. No deja dormir los dones. Avívalo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo avivar un don? Dígame usted, Natanael. ¿Cómo uno puede avivar un don? Yendo hacia quien da los dones. Buena respuesta. Porque si él me da el don, me lo da avivado, y yo tengo que ir hacia el quien me dio el don. ¿Y quién fue que me dio el don? Dios, a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es soberanía de Dios. Ya. Así que, mi hermano, gracias. Así que Dios te bendiga. Pastor, conclusión ya. No, eso, Está fuerte. ¿cómo te esto. digo? Ya olvido esto. Pero déjame decirte algo. Esto tiene que ver con soberanía de Dios. Dios es Soberanía. quien reparte y nosotros tenemos que ser responsables a lo que Dios ha repartido. Así es. Porque déjame decirte algo, Dios te va a pedir cuenta de lo Ay. que Él ha puesto en tu mano. Ay. Es decir, que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Amén. Tengamos la visión correcta de lo que Dios nos ha entregado. Nos ha entregado en nuestras manos. Oye, ha tenido la confianza
de entregarte en tu mano la edificación de su cuerpo, del grupo por el cual él murió, se dejó de pellejar. Es decir, que Dios es fiel en lo que él ha prometido y es también recio Aquello que no cumple. con aquel que no cumple. Ay, Es decir, mi que madre. al que le conviene es a ti. Amén, amén. Bueno, en nombre de la iglesia, en nombre de los ministros, queremos agradecerte de manera especial por quedarte hasta el final del video. ¿No? Y por esa apoyarnos. gente, y esa gente que están Hay que saludar. que han Sí, mandado su voy mensajito para de- allá, voy para allá. Bendecimos la vida de Candy Wet, bendecimos la vida de Joel Quiñones, bendecimos la vida de Henry Pérez, bendecimos la vida de Emily Gaines y de todo aquel Me iba, que no, se ha que dado yo cita. comento también. hasta yo en Puerto Galo, yo no me voy a comento, mandar un saludo. Padre, en el nombre de Jesús. Mire, quiero decir algo, mis hermanos. Cuando tú haces algo para Dios, tú lo disfrutas. Amén. Cuando tú Amén. haces algo para Dios, eso crea en ti una satisfacción y una libertad, porque tú sabes que lo estás haciendo para la gloria de Dios. Quizás ustedes ven que este podcast es un podcast donde nos reímos, relajamos, pero estamos enfocados en un solo objetivo, que es predicar la palabra de Dios. Que no se malinterprete, porque nosotros no queremos hacer un podcast cuadrado. Aquí nadie es militar. Aquí nosotros somos guardias que tenemos que estar. No. Aquí nosotros disfrutamos Aquí no hay este guión. momento. No. Aquí nosotros no estamos atrás de view. Aquí nosotros no estamos atrás de fama. Aquí nosotros estamos detrás de tu corazón. Sí, pero que le dé like. Y se suscriban. Y se suscriba. Queremos llegar a mí. Ya, lo que pasa. Así que mis hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con usted, con los suyos y con todo aquel que lo rodee en el nombre poderoso de Jesús. Y recuerda que somos Edificados para edificar. Ahora sí. En el otro no me gustaría.